Bien, esta reunión ya se está grabando, así que si todo el mundo ve la pantalla o si alguien tiene algún problema, lo comunica y Patricia me va avisando. Muy bien, aquí tenemos entonces el trabajo práctico número 4. Muy bien, voy a comenzar a desarrollar la clase de hoy, donde hay un estudio bastante profundo de lo que son las funciones en Excel, pero voy a volver a mirar el Classroom antes de retirarnos para resolver todas las dudas o consultas que les hayan quedado del trabajo práctico número 3. Nosotros, desde que iniciamos Excel hasta ahora, estuvimos trabajando con los conceptos más importantes de Excel, que son referencias, fórmulas, copiado inteligente, recálculo automático. Las referencias estuvimos viendo en los 3 trabajos prácticos que dimos hasta hoy, pueden ser relativas, absolutas y en 3D. Esos son los temas más singulares y más importantes de cualquier diseño, de cualquier hoja de cálculo para expresar cualquier estudio. Esa viene a ser como la base, como le decimos siempre, el motor. El auto puede ser un cascajo, pero si el motor funciona, el auto anda. Todo lo demás después son detalles, ¿no es cierto? Le hacemos la chapería, le hacemos la pintura, pero si el motor no funciona, el auto no se va a desplazar. Y acá fundamentalmente estos 3 trabajos prácticos que hicimos es para, como digo yo siempre, ¿no? Pico y pala, laburar, trabajar en el campo, que es trabajar en la hoja de Excel, que lo voy a poner ahora en pantalla, trabajar en la hoja de Excel y trabajar con los conceptos fundamentales, sin los cuales todo lo que estudiemos después no va a tener sustento. Ustedes van a ver en algunas devoluciones, muy pocas, que yo les hago referencia. Está muy bien lo que hiciste, pero tendrías que haber utilizado para tal cálculo referencia absoluta. Lo van a ver siempre porque a pesar de que ustedes ya se han resuelto eficazmente el trabajo, no lo hicieron con la eficiencia que la hoja de cálculo nos otorga. Así que por eso, aunque tengan una excelente nota en el práctico, siempre van a ver alguna devolución si olvidaron utilizar algún motor. Repitamos, lo más importante en Excel son las referencias relativas, absolutas y en 3D. Mariela, vos que estabas mirando los videos, esos 3 videos son los más significativos e importantes. Referencias relativas, absolutas y en 3D. Del buen uso, perdón que me parece que tengo a alguien que está queriendo entrar. No. Del buen uso de esas referencias, obtendremos los 2 motores más importantes de Excel, que son el copiado inteligente y el recálculo automático. Esos 3 temas, esos 3, 4 temas fundamentales, con la entrega del trabajo práctico número 3 y con las excelentes notas que han sacado, lo doy por comprendido. Por lo tanto, ahora vamos con un trabajo práctico un poco más complicado, más de estudio, ya yendo a la profundidad de la hoja de cálculo que tiene respuestas para todos los cálculos matemáticos, trigonométricos, financieros, estadísticos que a ustedes se les ocurra. Así que, muy bien. ¿Puedo avanzar, Patricia? ¿Hay alguna duda hasta el momento de lo que dije? No, profe, ninguna. Muy Ninguna bien, pregunta. ninguna pregunta. Bueno, vamos a poner en pantalla entonces el trabajo práctico que vamos a estudiar a partir de hoy. Este trabajo práctico requiere, si bien ustedes tienen esta reunión grabada y van a poder, si quieren, seguir paso a paso la resolución de este trabajo práctico, requiere de un estudio, porque vamos a utilizar a partir de hoy, perdón,
vamos a estudiar a partir de hoy, porque ya venimos utilizando en prácticos anteriores, los que se denominan las funciones en Excel. Ustedes, por ejemplo, en algunos prácticos utilizaron la función suma. Entonces, sabiendo ya que existen estos procedimientos, estos comandos llamados funciones, nos vamos a adentrar, porque hay muchas funciones, hay un almacén muy extenso que, repito, viene a resolver muchos problemas de Excel que no se pueden resolver con fórmulas sencillas, con operadores aritméticos o matemáticos. Ustedes vieron que nosotros podemos utilizar referencias con los operadores más, menos, por y dividido, pero cuando la fórmula excede ese planteo, bueno, ya tenemos que hacer el uso de funciones. Vieron ustedes que cuando nosotros involucrábamos más de 3 sumandos, ya tuvimos que utilizar la función suma para que nuestra hoja de cálculo sea eficiente. O sea que nos vamos dando cuenta que estos comandos, estos procedimientos, estas estructuras vienen a dar respuesta a muchísimos problemas que Excel quiere solucionar. Bueno, ahora quiero hacerle una pregunta a todos ustedes. Los que respondan por el chat, Patricia me los va a leer. ¿Qué entienden ustedes que es una función en Excel? ¿Se dan cuenta para qué sirve? ¿Se dan cuenta cuáles son sus partes? ¿Cómo se escribe? ¿Dónde se buscan las funciones? Si hay que memoria. A ver si alguien tiene una idea, la puede expresar, por favor, con sus palabras. Y vamos construyendo en esta área nueva de Excel. Yo, profe, más o menos lo que entiendo de las fórmulas, así para explicarlo con palabras, es que hay que como ponerle datos precisos para que pueda, como que Excel entienda bien concretamente lo que vos querés resolver puntualmente. Bien. Y las fórmulas serían como para... Bueno, no, nada, eso. No sé cómo explicarte lo que estoy pensando, Bien. perdón. Bien, bien, vamos, yo ya anoté el tip que tiraste, esto de los datos precisos, ya lo tengo anotado, vamos a ir construyendo con lo que vayan ustedes aportando. Hay que hacer, perdón, Sí, Patricia, no, ¿quién habló recién? ¿Juliana? No, profe, Camila. Camila, hay que hacer una diferencia entre fórmulas y funciones. Vos utilizaste la palabra fórmulas y yo pregunté por funciones. ¿Hay una diferencia? ¿La conoces? Ah, no, profe, no, la verdad que no, pensaba que era lo mismo. No. Las fórmulas, ¿sí? Te escucho, Patricia. Hay dos preguntas. Sí. Dice, ¿serían todas las operaciones a realizar? Una. Y la otra dice, es un indicador de tarea a realizar. Bien, vamos, construyendo el concepto. Realizar. Profe, soy Sí. Juliana. Para Decime. mí una función es una actividad particular, o sea que realiza con un fin, se realiza con un fin determinado. Exacto, perfecto, nos vamos acercando. Perfecto. Bueno, quiero volver un poquito a lo de Camila, así cierro esa diferencia y después un poco con lo que tiraron ustedes vamos a dar el concepto exacto de funciones. Camila, cuando yo hago una fórmula, coloco referencias relacionadas con símbolos aritméticos. Por ejemplo, te voy a mostrar. Voy a ir a mi hoja de cálculo, me voy a ir a otra hoja de este archivo con el que vamos a trabajar hoy y yo voy a poner aquí 2 datos y voy a hacer una fórmula para multiplicarlos. Una fórmula hace uso del signo igual, las referencias a donde están los datos que quiero operar y están relacionados con el símbolo aritmético, que en este caso
es el signo de por. Entonces, una fórmula se construye relacionando referencias con símbolos aritméticos. ¿Cuáles son? Más, menos, por y dividido. Son 4. Todas las fórmulas inician con el signo igual e interrelacionan referencias. La pregunta del millón, ¿pueden interrelacionar los números directamente? ¿Puedo hacer 30 por 60? Ya sabemos que 30 por 20, perdón, quiero hacer la misma. Ahí está. Ya sabemos que sí, pero esta forma, que la vamos a poner en amarillo, sabemos que no es la correcta, que siempre vamos a trabajar con referencias para poder lograr el recálculo automático. Acá tenemos una fórmula, venimos a uno de los datos y lo cambiamos, y donde nosotros utilizamos fórmulas con referencias, aparece el motor de Excel que se llama recálculo automático. Entonces, una fórmula, Camila, fíjate, es una cuenta matemática con números, con referencias, mejor dicho, que contienen números y que están relacionadas con operadores aritméticos. Es como si vos tuvieras una calculadora de mano, pero en vez de utilizar números, utilizás referencias a las celdas para hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Pero, aparte de las fórmulas, existen unas palabras denominadas funciones. Las funciones, un momentito por favor que tengo que dar ingreso a una persona, Adriana. Buenas tardes, Adriana. Vamos a continuar. Camila, ¿vos me estás viendo? ¿Me está viendo mi pantalla? Sí, sí. Perfecto. Entonces te decía que una fórmula tiene operadores aritméticos. Perfecto. Una función tiene palabras reservadas, que son unas palabras que están almacenadas en Excel que hacen ciertas fórmulas, algunas que el usuario puede hacer, pero las optimiza, y otras que el usuario no puede hacer con fórmulas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer esta cuenta de por que hicimos acá con una fórmula, hay una función que la hace. No la usamos casi nunca porque es más largo escribirla que hacer esta fórmula, pero existe una palabra reservada en Excel que se denomina producto. Vamos a buscarla. Acá la tenemos. Hay una palabra reservada que se denomina producto que multiplica todos los números que vos quieras multiplicar. Lo mismo que hice con una fórmula, ahora lo hago con una función. ¿Qué caracteriza una función? ¿Qué diferencia hay entre una función y una fórmula? Muchas. Primero es que se utiliza una palabra luego del igual. Es una palabra reservada, significa que no hay otra palabra para multiplicar, que no sea esta, Camila, ¿sí? Quiero multiplicar y lo quiero hacer con una función, solamente puedo utilizar esa palabra reservada. Producto. ¿Cómo sabes, Camila, qué palabra reservada utilizar para cada operación que Excel requiera? No lo sabes, lo tenés que estudiar. Por eso este trabajo práctico es un trabajo práctico de estudio, donde ustedes tienen que ingresar a este almacén de funciones e ir estudiando para qué sirve cada una de las funciones más utilizadas de Excel, para después, en un práctico posterior, poder utilizarla racionalmente para lo que necesite. Por eso es un práctico de estudio. Entonces, fíjate, Camila, y todos los que no lo tengan claro. Luego de la palabra reservada, yo no sé si vos ves que hay unos paréntesis. Y adentro de esos paréntesis va a haber algo. Ese algo que hay adentro de los paréntesis, vamos a tomar nota, por favor,
se denomina argumento. Quiere decir que una función está compuesta por una palabra reservada y un argumento. La palabra dispara el comando. El argumento indica dónde ese comando debe actuar. Entonces, por ejemplo, yo a producto le voy a decir qué números tiene que multiplicar. Voy a borrar aquí y voy a buscar el primer número que tiene que multiplicar y el segundo número que tiene que multiplicar producto. Los seleccioné, voy a aceptar y acá tengo el resultado. Fíjense que la sintaxis, la estructura es muy diferente. Tiene una palabra y adentro de un paréntesis tiene un argumento que para cada función es diferente. En este caso, dos referencias discontinuas separadas por un punto y coma hacen que yo pueda aplicar un producto de dos números. ¿Puedo hacer un producto de 100 números? Sí, puedo. ¿Puedo hacer un producto de números contiguos? Sí, por supuesto que puedo hacerlo. Fíjense, tiene un aporte, no es el mejor ejemplo el producto, el mejor ejemplo es suma, pero tiene un aporte bastante interesante porque fíjense que ya me voy dando cuenta de qué es lo que va entre paréntesis, de cómo construir los argumentos de acuerdo a las funciones que yo esté utilizando. Vamos al caso más común de todos, que es el caso de la suma. Interrumpime, Camila, si vos no me entendés. Vamos a sumar esto. Sí. Acá dice, ¿cómo se llama el botón que abrió? Que no lo alcanzó a leer. Bien. Para poder escribir una función, yo tengo varias maneras de hacerlo. El botón que yo utilicé es el botón de funciones. Aquí en la barra de edición de fórmulas, aquí donde ustedes ven el fondo de las celdas, hay un botón que es el botón de insertar o pegar función. Si ustedes tocan ese botón, va a aparecer esta caja de diálogo que ahora coloco en el centro. Perdón. Un segundito, por favor. Aquí. Oh. Bien. Esta caja de diálogo que ahora coloco en el centro de la hoja donde está todo el almacén de funciones. Voy a explicarlo en un ratito porque primero quiero construir el concepto. Les voy a explicar todas las formas que tienen de insertar función. Este cuadro de diálogo es uno de los más importantes, ¿no? Porque están todas las funciones de Excel allí, ordenadas en forma alfabética y categorizadas también en esta flechita. Bueno, muy bien. Quería volver para terminar con Camila y ya poder construir el concepto con todos. Quería ir a la función suma, ¿no? Que tiene su propio botón acá arriba en la cinta de tareas, en la barra de tareas, en la barra de operaciones, tiene su propio botón, la suma, autosuma, donde, fíjate, igual, palabra reservada, abre paréntesis y me permite seleccionar el argumento. Ponele que quiero sumar estos dos números. Los selecciono y fíjate qué interesante cómo coloca el argumento de la función suma, en este caso es un rango. Presiono Enter y se suman esos dos números. Fíjate, Camila, por último, no, acá no, acá donde teníamos el producto, el argumento no es un rango, son dos referencias, B2, punto y coma, B3. Acá en la suma, fíjate que sí es un rango que se barre, aunque sean dos elementos solitos, se barre con esos dos puntos verticales, que es muy interesante cuando yo tengo los elementos contiguos. Bueno, muy bien. Camila, si hay alguna duda, si no ya vamos construyendo. Ya sabemos la diferencia entre fórmulas y funciones y vamos construyendo el concepto a ver si entre todos lo pudimos armar. No, profe, me quedó clarísimo, gracias. Datos precisos, de nada.
Datos precisos serían operaciones a realizar, un indicador preciso, una actividad, un fin determinado. Sí. Bueno, un poco todo lo que dijeron está correcto. Ustedes utilizan mucho la palabra preciso, la palabra determinado, y Juliana aportó la palabra fin o objetivo o meta o determinada. Tiene un objetivo, una función. Quiere resolver algo. Es un mando, un procedimiento para resolver algo, para resolver un fin, un objetivo determinado. Eso es una función. Consta de una palabra reservada y un argumento, que es lo que se coloca entre paréntesis. Y de acuerdo a las necesidades del operador de Excel, se utilizarán las distintas funciones. Ustedes tenían en el trabajo práctico 3 unas preguntitas que se resolvían investigando esas funciones, que terminado este trabajito práctico, esta clase por lo menos, van a ver que se les va a presentar mucho más sencillo poder investigarlas. Vamos aquí, a mi hoja 1. No, primero vamos aquí. Fíjense que en el trabajo práctico 4, que yo les propongo para estudiar funciones, no sé si se dieron cuenta que se los dejé abierto en Word, no se los puse en PDF para que si quieren puedan copiar esta tabla y no tengan que cargarla a mano. Esta tabla, que es bastante larguita, viene provista de código. El código alfanumérico lo vamos a tener que sacar nosotros. Viene provista de producto, cantidad, precio total. Y luego hay algunos cálculos que hacer también. Y con esta tabla, que está en esta hoja productos-precio, hay que realizar algunos cálculos y contestar estas preguntas que tenemos aquí. Y contestar por último, que eso no creo que lleguemos hoy, pero si podemos lo vamos a hacer también, y contestar también esta tabla auxiliar. Vamos entonces. Yo en la tabla de Word la pegué aquí en Excel con todos los elementos, lo mismo pueden hacer ustedes. Y vamos a empezar contestando las primeras preguntas. Bueno, una vez que transcribimos la tabla, tenemos que calcular el precio por gramo. Eso, por supuesto, ni hace falta que lo explique, ¿no? Tenemos el total de lo que vale la cantidad de presentación del producto y tenemos la cantidad de gramos que tiene ese producto. Por lo tanto, para saber cuánto vale un gramo, hacemos un cociente, el precio total dividido la cantidad que contiene esa lista de productos que yo tengo. Con lo cual, esto es un cociente, lo vamos a hacer con fórmulas, no vamos a poder utilizar la función cociente, ya van a ustedes darse cuenta por qué. Si bien existe esa función, no nos va a servir aquí. Vamos entonces a dividir el precio total con referencias relativas, dividido la cantidad en gramos que tiene la presentación y nos va a dar el precio por gramo. Luego ustedes le colocan el formato de moneda, que yo ya lo tengo un poquito adelantado, y hacen el copiado inteligente, como yo estoy haciendo ahora. Después veremos con Janina cómo lo hacemos con el teléfono. Y acá tenemos el precio de cada uno de estos productos o ingredientes que más adelante vamos a utilizar en recetas por gramo. ¿Por qué este precio es importante en el cálculo de costos? Porque prácticamente todas las recetas vienen con los datos en gramos o en porciones de kilogramo que perfectamente se pueden hacer el pasaje a gramos. Bien, muy bien. Hasta aquí me imagino que ninguna duda. Muy bien. Fíjense, la primera pregunta, ¿cuántos productos hay en mi tabla? Hay una función que permite contarlos.
sin necesidad de estar revisando uno por uno ni de mirar los números de las filas, porque a veces hay algunas filas que pueden estar ocultas por distintas razones. Hay una función que cuenta qué cantidad de elementos hay en una tabla. Si son numéricos, que no es nuestro caso, la función se llama contar. Si es alfanumérico o alfabético, como son nuestros productos, la función se llama contara. ¿Cómo se escribe una función? Se escribe con un signo igual, una palabra reservada, que ustedes están viendo que yo no la estoy sacando del almacén de funciones, la comienzo a escribir y fíjense cómo a la derecha aparecen estas opciones que me va tirando Excel para ver si alguna de ellas me sirve. Acá la encontré, contara. Fíjense que cuando le di doble clic, abre el paréntesis y me tira las especificaciones que pueden ir adentro del argumento. Yo voy a seleccionar todos mis productos. Voy a cerrar el paréntesis y me va a contestar esa función: ¿cuántos productos hay en mi tabla? ¿Qué es lo único que hice? Escribí la palabra reservada apropiada, coloqué entre paréntesis el rango a contar, presioné Enter. Lo hice con el teclado porque yo sabía que existía esa función a tal efecto. ¿Cuántos elementos, cuántos productos hay en mi tabla? Enter, 35 productos. Patricia, hasta aquí, ¿alguna duda que presenten los compañeros? No, profe, están todos muy atentos, parece. Muy bien, seguimos entonces. Quiere decir que estas palabras reservadas de Excel sirven, como dijo Juliana, a un fin determinado, o como dijo Camila, va a necesitar datos precisos para poder llegar a un fin determinado, como dijo Juliana y otros compañeros. Fíjense, ¿cuáles son los datos precisos que le dimos a esta función? Como dijo Camila, el rango de lo que tenía que contar. ¿Cuál es el fin determinado, como dijo Juliana? La palabra reservada, la búsqueda del objetivo. ¿Cuál era el objetivo? El que indicaba la pregunta. ¿Cuántos productos hay en mi tabla? ¿Cuántos? Contar. Bueno, ya vimos que si son números, para poder contar números tenemos la función contar, para poder contar textos tenemos la función contara. Muy bien, vamos a estudiar otra función para ir acercándonos un poquito a lo que queremos significar de esta potencia de Excel tan importante. La pregunta B dice, si pudiéramos comprarlos a todos en las presentaciones sugeridas, que es como están en la tabla, ¿cuánto gastaríamos? Estas sí las saben todos. Tengo todos estos productos en estas presentaciones, tengo los precios. ¿Cuál es la función que utilizo para saber cuál sería el total si pudiera comprarlos a todos? Esta función la conocen, por supuesto. Por supuesto. Ahora, en vez de escribirla con el teclado, voy a pegarla con el botón propio de la suma. Recuerden que la suma tiene su botoncito. Si tocan estas flechitas, también tienen otras funciones muy utilizadas. Y acá en el más tienen más funciones. Todos botones de acceso rápido. Bueno, entonces vamos a sumar. Fíjense que me coloca la palabra reservada, abre paréntesis y a veces coloca, si encuentra los números cerca, coloca una especie de rango que
podría ser el que yo tengo que sumar. Bueno, en este caso no encuentra ningún número cerca, por eso hay que indicárselo, de abajo para arriba o de arriba para abajo es lo mismo. Voy a seleccionar el precio de todos los productos de las presentaciones como vienen acá, voy a presionar Enter y ahí tengo cuál sería el total que yo gastaría si compraría todos los productos de esta tabla en la presentación que están aquí. Si no hay ninguna duda con esto, podemos proseguir y dándole un poquito más de dificultad al estudio. Patricia. No hay duda. No, por lo menos no hay ninguna pregunta. Profe, te escucho re mal. Salgo y vuelvo a entrar. El sonido se fue, pero no se escucha, profe.
Hola, ¿se escucha? Sí, ahora Sí, sí, profe. profe. Perfecto. A ver si ustedes me hablan. ¿Alguien? Sí se escucha, profe. Sí, profe. Sí, ¿usted nos escucha? Caramba, yo no escucho a nadie. Oh, A ver, Juliana, si vos me podés decir algo, que vos tenés micrófono. Hola, profe. ¿Me escucha? Hola. No escucho yo ahora, pero será posible. Bueno, no escucho nada, chicos. Y no tengo más dispositivos para, para cambiar. ¿Quieren que sigamos un ratito y así un poco a ciegas? Sigo con la explicación y cada tanto vuelvo a mirar el chat. Bueno, no tengo forma de enterarme si no vuelvo al chat. ¿Saben, chicos? Entonces vamos entrando y saliendo de mi pantalla, porque esto no... A ver. Ay, a ver, Juliana, háblame de vuelta, porque estaba abajo acá. O Hola, Patricia. profe. ¿Me escucha ahora? No, no escucho. Bueno, no importa. Bueno, así es la vida útil de los dispositivos. Bueno, entonces vamos presentando la pantalla nuevamente. Con mucha calma, Gabriela. Bien. Perfecto. Vamos a compartir mi pantalla. Y vamos viendo si ustedes la ven. Ya tendrían que estar viendo lo que estoy mirando yo, que es este chat. ¿Todo el mundo está viendo mi pantalla? Perfecto, Patricia. Me voy a Excel entonces. Muy bien. Bueno, yo voy a avanzar y cada 3 funciones vuelvo al chat para ver si ustedes entendieron. Bueno, muy bien. Aquí tenemos entonces otra pregunta. ¿Cuál es el precio promedio de todos los ingredientes? Cuando ustedes de la escuela secundaria o primaria sabrán que el promedio es una medida estadística que hace que uno sume todos los elementos y lo divida por la cantidad total de elementos y me dé un número determinado que indicaría un dato que media entre todos los datos que nos dieron. Por ejemplo, si nosotros ahora sumaríamos todas nuestras edades y lo dividiríamos por las 18 personas que estamos en esta clase, tendríamos una edad promedio. ¿Qué indicaría eso? Un número, algo estimativo. Mirá, en promedio esa charla fue para personas de 20 y pico. Entonces, o de 30, poner. Entonces, capaz que Ezequiel o alguna de las chicas jovencitas tiene 18, yo tengo 52, y no nos sentimos representados, pero bueno, es ese número. El promedio es un número estadístico que indica un valor medio de toda una población que se presenta para analizar. Bueno, entonces acá la pregunta es, ¿cuál es el precio promedio de todos los ingredientes? En lugar de sumarlos y de dividirlos por la cantidad de ingredientes que son, que tranquilamente lo podríamos hacer, porque ya tenemos la suma aquí y tenemos aquí la cantidad total de ingredientes, Excel tiene una función para que nosotros elaboremos el promedio. Entonces, esa función se denomina promedio y la voy a pegar con el almacén de funciones. Acá tenemos entonces, vamos a ir a una tercera opción. La primera fue escribirla con el teclado, la segunda con el botón rápido de la barra de herramientas y la tercera con el botón para insertar funciones. Acá
lo único que tiene esta caja de diálogo es que, bueno, hay que buscarla la función, ¿no es cierto? Yo suelo tocar aquí en la categorización y ir a las usadas recientemente porque pueden ser que estén entre ellas, ¿eh? En este caso tengo suerte y la tengo aquí. Pero si no estuviera dentro de las usadas recientemente y yo no conozco en qué categoría está esa función, si es financiera, si es de base de datos, si es estadística, bueno, voy a la opción todo y allí por orden alfabético busco la función. ¿Cómo sé cuál es la función? No lo sé, lo tengo que estudiar, ¿eh? Ustedes saben que hay una función, porque yo se los estoy enseñando, que calcula el promedio. A partir de acá la van a estudiar para cada vez que necesiten aplicar el promedio. Ah, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a poner el grupo de WhatsApp acá en el teléfono, porque capaz que por ahí nos podemos comunicar también. Ustedes me pueden mandar algún audio, si es una cosa así como medio urgente que no me entienden. Ahí está. Ya tengo abierto el grupo de WhatsApp acá en el teléfono, lo tengo acá al lado. Así que cualquier cosita que ustedes vean así como muy urgente, que no me entienden, me mandan ahí el mensajito. Bueno, luego de la palabra reservada, que ustedes no sé si se dan cuenta, pero acá en la barra de edición de fórmulas apareció la palabra reservada y apareció, como yo les dije antes, una especie de, digamos, datos, argumentos estándar. No sabe Excel si son los que yo voy a utilizar, pero bueno, tira esos. En este caso, yo los voy a ir a seleccionar. Son los de la columna E, efectivamente, de E3 en adelante, pero yo voy a tocar este cuadradito para ir a buscar los datos de los precios. Voy a ir desde E3, seguramente hasta E41, que es, no, se había pasado Excel, es hasta E37. Ahí selecciono todos los precios, presiono Enter, ya están listos los argumentos de la función. Con esto que yo puse en el número 1, que es un rango, alcanza porque es lo que quiero promediar. No tengo que ir a buscar ningún otro dato. Si tendría que ir a buscarlo en otra parte de la hoja, pulso aquí en número 2 y los voy a buscar y así sucesivamente, pero en este caso no es necesario. Y una vez que tengo esto claro, presiono aceptar. Entonces, ¿cuál es el precio promedio de todos los ingredientes? 286 pesos y pico. Entre las almendras, bueno, no está bien el precio, pero es viejito, pero entre las almendras y la maicena, ponele, bueno, hay una diferencia importante. Tomó todos los elementos y sacó más o menos un precio promedio de todos los ingredientes. No es el mejor ejemplo, pero si hay que sacar promedio de notas, promedio de edades, bueno, la función acá está y sirve para ello. Voy a pasar entonces al siguiente estudio. Bueno, no hay ningún mensajito de WhatsApp, así que sigo. ¿Cuál es el precio mínimo por gramo? Ustedes vieron que yo aquí saqué el precio por gramo con un simple cociente, con referencias y copiado inteligente, para sacar el precio mínimo. Y bueno, hay una función, voy a ir al almacén de funciones. La función se las adelanto, se llama min, es con M, entonces me adelanto un poquito aquí en el orden alfabético. La función se llama min porque quiero sacar el precio mínimo. Es esta, y muy similar a lo que es la función suma o la función promedio, lleva adentro el rango que yo quiero analizar para saber cuál es el número menor de todo ese rango. Entonces, no solamente hay que saber la palabra reservada, sino que aquí hay que saber cuál es el argumento, lo que va entre paréntesis. Fíjense que yo no escribo los paréntesis si no estoy usando el teclado. Si estoy usando el almacén de funciones, lo escribe el mismo almacén. Bueno, me voy entonces ahora a los argumentos.
Voy a ir a buscarlos, se equivoca, Excel los está pensando para la cantidad, no, los voy a ir a buscar a los precios por gramo, que es lo que específicamente pide el ejercicio, ¿no es cierto? ¿Cuál es el menor precio por gramo? Ya directamente completando aquí el número 1 con este rango, el argumento estaría terminado, presiono aceptar y me envía el precio mínimo que detectó, 1 céntimo por gramo. Bueno, no hay preguntas, así que continúo. Fíjense, aquí tienen la función para sacar el precio mínimo por gramo. Si tendrían que sacar el precio mínimo de los ingredientes, bueno, lo único que tendrían que cambiar es el rango, ¿no? Bueno, acá me pregunta cuál es el código más alto. Así como se puede determinar un valor mínimo, se puede determinar un valor máximo. Lo voy a hacer con el teclado para que ustedes vean que es indistinto mientras uno sepa cuál es la función que tiene que usar. La función que se utiliza para hallar el valor máximo se denomina max. Luego del paréntesis se selecciona todos los valores que yo deseo que se determine el máximo. En este caso, voy a seleccionar la columna código, ¿verdad? Estamos, por supuesto, utilizando como argumentos valores numéricos. Me voy a olvidar de cerrar el paréntesis. Aquí me voy a olvidar, voy a presionar Enter y observen que Excel lo detecta y cierra el paréntesis que determina el fin del argumento. Fíjense, el código más alto es el código número 35. Bueno, acá en el Classroom no hay ninguna pregunta, en el WhatsApp no hay ninguna pregunta, así que antes de pasar a construir el código alfanumérico, voy a volver a la hoja para ver si hay algo en el chat. ¿Qué diferencia hay con la que dice promedio sí? Mucha diferencia, Mariela. Hoy vamos a estudiar promedio sí. Más adelante, porque ya son funciones más complicadas, son funciones mixtas. La función promedio es una función estadística, Mariela, que me determina la media aritmética. No sé si vos te acordás de la secundaria. La función promedio sí tiene un criterio. Solamente promedia un rango de datos que cumplen con un determinado criterio. Los otros no. Entonces, son funciones mixtas que tienen preguntas adentro. Se llaman funciones lógicas. Entonces, todas las funciones que tienen un punto sí son funciones que son estadísticas, son matemáticas, son aritméticas, pero también tienen una combinación lógica porque deben cumplir un determinado criterio para que Excel las calcule. Si no cumplen ese determinado criterio, Excel no las calcula. Tanto la función contar como la función suma, como la función promedio, tienen esa partícula, que van a ver qué interesante, esa partícula lógica, esa partícula punto sí. Y después se complejizan a la sí punto conjunto, que no son objetivo de este estudio. Bueno, voy a volver entonces a mi hoja de cálculo. Y fíjense, para responder la pregunta F, no se responde con un solo dato, con una sola respuesta, lo tengo que ir a responder a la tabla. Dice, ¿cómo quedaría el código alfanumérico si al código le sumamos las 3 primeras letras del producto? Me voy a ir a la tabla y voy a ver que nuestros productos tienen un código numérico y tienen un nombre. Y me pide el ejercicio que yo genere un código alfanumérico para todos los ingredientes. Esto ya no se resuelve con una sola respuesta, como se resolvía cuando el ejercicio me pedía un promedio o un total. Acá voy a tener que presentar un código para cada uno de los productos, por eso voy a trabajar en la tabla, ¿no? Dentro de las funciones que nosotros vimos hasta ahora, vimos la función suma, que es una función matemática, la función promedio, que es una función estadística,
La función que vamos a estudiar ahora es una función de texto, una función que roba partecitas de texto. En realidad son dos funciones de texto que vamos a utilizar juntas. Son funciones que roban partecitas de texto, o mejor dicho, extraen partes de texto, y van a ver ustedes cómo juntando con otras funciones generan un nuevo, gracias amor, generan un nuevo código. Bueno, voy a hacerlo aquí para que ustedes lo vean en una columna auxiliar que después si quieren podemos ocultar. Me voy a posicionar aquí y voy a utilizar la función de texto izquierda. Me voy a ir al almacén de funciones, a buscar la función de texto, voy a entrar a las categorías y voy a utilizar la función izquierda. Fíjense que la función izquierda requiere dos parámetros adentro del argumento. Esos parámetros van a estar separados por puntos y coma. Si yo la escribo con el teclado, como yo estoy utilizando el almacén de funciones, dicho punto y coma no va a ser necesario. Fíjense, izquierda, como ustedes pueden ver aquí en la pequeñísima ayuda que aparece, dicho sea de paso, si ustedes quieren una ayuda más importante, ingresan en este vínculo y van a ver que hay un despliegue de la ayuda de Office para cada una de estas funciones con muchos ejemplos. En las funciones más complejas, como las funciones .si y la función si, se las recomiendo. Realmente es muy interesante su uso. Entonces, fíjense que devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Entonces, si yo aquí, en este parámetro, puedo elegir la referencia donde está el texto que yo tengo que cortar el pedacito, y aquí le pongo qué cantidad de texto quiero recortar, voy a obtener esa partecita que quiero extraer para luego juntar con el código y generar un código alfanumérico. Lo puedo hacer todo en la celda B, pero se los muestro separado para que ustedes vean el razonamiento. Los que deseen hacer este práctico todo junto en la celda B pueden hacerlo. Yo lo voy a separar para que lo vean. Muy bien, en el parámetro texto, a ver si hay alguna pregunta en el WhatsApp. No. En el parámetro texto, entonces, voy a elegir el texto en cuestión, que en este caso es mi primer producto, porque estoy en ese lugar. Luego copiaré. En el parámetro número de caracteres le voy a decir que extraiga, como dice el ejercicio, los 3 primeros caracteres. Le coloco el número 3. Ustedes están viendo aquí ya lo que va a suceder. Va a extraer esas 3 primeras letras. Si ustedes hacen el copiado inteligente hasta el final, van a ver cómo se extrae las 3 primeras letras de estas cadenas de texto que tienen aquí. Muy bien. El ejercicio dice juntar el código numérico con este extracto de estas 3 primeras letritas y formar un código alfanumérico. Yo para poder juntar voy a utilizar la función concatenar. Vamos a ver si me anda. La función concatenar es una función de texto. Muy bien. Como esto es una cadena numérica, yo no sé si me la va a tomar como texto, pero bueno, vamos a hacer la prueba aquí con el texto 1 y con el texto 2. Perfecto, fíjense que no solamente me toma el valor, sino que me lo transforma en texto al 13. El 13 es el código que va a anteponerse a el nombre de las 3 primeras letras del producto. Yo acá en el medio, si quiero, puedo poner guiones, puedo poner puntos. Ustedes construyen el código alfanumérico como lo indique la gerencia, como indique lo que ustedes deseen, ¿no? Bien.
Entonces, teniendo ese código, fíjense que se pega a la izquierda, es un texto, y por supuesto pueden hacer todos los códigos alfanuméricos juntando estas dos partes. ¿Yo podría haber hecho este ejercicio aquí en la celda B? Sí, por supuesto, porque dentro de concatenar yo podría haber utilizado la función izquierda. No lo vamos a hacer, digamos, lo pueden hacer de cualquiera de las dos maneras, utilizando aquí la función izquierda adentro del concatenar, en lugar de y, ahí colocan la función izquierda y se la aplican al producto de C3, si quieren. Y si no, lo pueden hacer esto en dos partes y de la misma manera va a funcionar. Por supuesto que ustedes lo hacen completo para toda la tabla. Bien, Andrea, profe, ¿puede repetir cuándo le agrego el número? Sí. Bien. Vamos a borrar entonces aquí para repetir este procedimiento de concatenar. Bueno, Andrea, entiendo que esta función, que es la función izquierda, la comprendiste, que es la que le roba al producto las tres primeras letras. Si yo acá, en lugar de poner un 3, le ponía un 4, le robaba las 4 primeras letras de la palabra. Ahora voy a juntar esas letras con el número del código que tiene esta tabla en la columna A. Entonces, para eso voy a utilizar la función concatenar, que es una función de texto. Fíjate acá, Andrea, la función concatenar. Concatena cadenas de texto. En texto 1 coloco el número. En texto 2 coloco el primer texto que encontré, para ir renglón por renglón. Presiono aceptar y entonces ya me coloca el código alfanumérico aquí. Con copiado inteligente repito el procedimiento. Fíjate, Andrea, si lo comprendes. Si no, lo vuelvo a repetir. Perfecto, Andrea. Continuamos. Muy bien. Por supuesto que en el trabajo práctico lo hacemos con el copiado inteligente de todas los productos, ¿no? Muy bien. Bueno, acá ya comenzamos un poquito, así prestamos mucha atención. Vamos a empezar un poquito a complejizar este análisis de funciones en Excel. Justamente aquí, respondiendo un poquito lo que preguntaba Mariela más temprano, ya tenemos funciones combinadas, ya aparecen las funciones .si. Hay muchas funciones simples que no son objetos de estudio para nosotros porque son funciones financieras que nosotros no utilizamos. Excede también, quizá ustedes a lo mejor en la materia con la profesora Goncebat, hacen algún estudio financiero, excede mi saber, si ustedes utilizan para calcular interés, para calcular capital. También no estamos estudiando matemáticas ni trigonometría, o sea que por funciones para sacar coseno, seno, tangente, arcoseno, arcotangente, nosotros no vamos a utilizar, excede nuestro estudio, pero bueno, están ahí, se aplican a los argumentos que se necesiten y no tienen una complejidad mayor. Sí, bueno, las funciones de base de datos, las funciones de búsqueda de referencia y las funciones lógicas, que son las más complicadas, que es la que vamos a empezar a estudiar ahora. Pero el objeto de este estudio es para lo básico que nosotros vamos a utilizar aquí en NetX. Pero el universo, para poder estudiar funciones, es hasta donde el cerebro vuele, Chicas, chicos, comiencen estos cerebros a producir ideas, a imaginar en todo lo que pueden ser utilizadas estas funciones. Bueno, ¿cuántos productos tienen una presentación mayor a 1 kilogramo? Vamos a analizar un poquito la tabla y vamos a ver, si bien estas cantidades están en gramos, vamos a poner acá por las dudas en gramos, para que quede claro. No está en la actividad, pero bueno, el que mire este video lo va a poder ver bien. Fíjense que la pregunta dice, ¿cuántos productos
tienen una presentación mayor a 1 kilo. O sea, ¿cuántos productos tienen una presentación mayor a 1000 gramos? Nosotros no lo tenemos en kilo, lo tenemos en gramos. Si estudiamos el CIMELA, 1 kilogramo, si recordamos el CIMELA, el Sistema Métrico Legal Argentino, es igual a 1000 gramos. Recordemos esto, ¿sí? Entonces, quiere decir que 1 kilogramo son 1000 gramos. ¿Cuáles son o cuántos son los productos que exceden en esta presentación de esta tabla los 1000 gramos? Y serán aquellos que vienen en 10.000, que vienen en 5.000, su presentación, que vienen en 12.000, que vienen en 3.000, serán todos esos los que nuestro Excel tendrá que contar. Desestimará todos aquellos que vengan con una presentación igual o menor al kilogramo y contará, y acá viene el criterio, el punto sí, la evaluación, la parte lógica de las funciones, contará solamente aquellas que cumplan con el criterio. Entonces, si tengo que contar, porque la pregunta es cuántos, ustedes ya enseguida van a tirar la función contar. Muy bien. Pero, como se cuenta solamente es aquellas que cumplen con un determinado criterio, las otras no me interesan, voy entonces a introducir la función con el punto sí. Contar punto sí. Contar solamente si ocurre un determinado criterio. ¿Cuál es, en este caso? La presentación excede el kilogramo. Las demás no me importan. Yo sé que hay 35 productos en mi tabla porque los conté más anteriormente, pero ahora quiero contar solamente aquellas que exceden en su presentación el kilogramo. Muy bien. Entonces aquí vamos a ver bien cuáles son los elementos del contar punto sí. Lo voy a borrar, lo voy a mostrar en el almacén de funciones que está mucho más claro cuáles son los elementos, porque acá sale muy chiquitito. Miren, vamos a buscar entonces, usada recientemente, la tengo, contar punto sí. Acá dice claramente cuáles son los elementos de esta función. El argumento tiene 2 parámetros. Recordemos, por favor, que el argumento es lo que va entre paréntesis. Tiene 2 parámetros, 2 partecitas que van separadas por un punto y coma si lo escribo con el teclado, y si no, se tienen que colocar sí o sí en estos lugares del almacén de funciones. Lo primero se denomina rango de búsqueda y lo segundo se denomina criterio. ¿Cuál es el criterio que tengo que buscar para que, digamos, cuál es la condición o criterio que tengo que buscar para que se cumpla en ese rango de búsqueda? El ejercicio dice, me interesa contar los que excedan los 1000 gramos. Entonces, el criterio, la condición será exceder los 1000 gramos. Exceder los 1000 gramos, para la palabra exceder, tengo un símbolo matemático que es el mayor. 1000 gramos, en este caso, repito que lo escribo en gramos, porque en mi tabla lo tengo en gramos, aunque la pregunta diga kilos, ¿no? Tengo que hacer esa asociación. Entonces, yo ya sé que tengo una condición. Son los mayores a 1000. ¿Y dónde voy a buscarlos? ¿Cuál es el rango de búsqueda de este criterio? Bueno, por supuesto, voy a tocar este cuadradito, que será la columna donde tengo las presentaciones. Ahí voy a poder establecer cuáles son los mayores de 1000. En D3, D37, Excel va a poder buscar los que cumplan el criterio mayores a 1000 y contarlos. ¿Cuántos son? Aceptar. Son 11. De los 35 que detectamos al principio, 11 cumplen con la condición o criterio que su presentación es mayor a 1 kilo.
Aquí tengo que hacer un paréntesis para ver si entendieron, porque aquí ya es como que comenzamos a complejizar el análisis de las funciones de Excel. En el WhatsApp me parece que no hay nada, pero voy a ir entonces al chat. Ay, Luana, no te había visto. ¿Qué necesitas que repita? Esto de contar puntos sí. Perfecto. Ahora lo repito, Luana. ¿Alguna pregunta más aprovechando esta interrupción? Bueno, vuelvo entonces. Perfecto. Vamos a eliminar aquí para volver a hacer el análisis de la función contar puntos sí. La pregunta dice cuántos. La respuesta que a ustedes se les debe imaginar es contar. Pero quiere contar, la pregunta, cuántos productos tienen una determinada condición, cumplen con un determinado criterio, con una determinada prueba lógica. ¿Cuántos productos tienen una presentación mayor a 1 kilo o a 1000 gramos? ¿Cuántos son? Dentro de mi base de datos, ¿no? Dentro de esta tablita que tengo de ingredientes. ¿Cuántos son? Y si los vengo a contar aquí in situ, acá tengo 1, acá tengo 2, acá tengo 3, Todos estos son los que exceden su presentación a 1000 gramos. Bueno, para hacerlo en forma automática, yo tengo que utilizar una función que los cuente, pero estableciendo ese determinado criterio, condición, parámetro, de la forma que ustedes lo quieran nombrar. Esa función es una función que combina la función contar con la función lógica sí. Se llama contar.sí. Esa es una función aritmético-lógica, una función que cuenta si se cumple determinado criterio. Por eso en la función contar.sí tenemos dos partes. Y una de las partes es el rango que quiero contar, como hicimos al principio en el ejercicio 1, quiero contar de este rango qué cosas limitado a los que cumplen este criterio. Ahora no cuento todo el rango, no selecciono todo el rango que quiero contar, como hice en el ejercicio 1, sino que le pongo un límite, un criterio, un parámetro. Y eso va dentro de los parámetros de la función contar.sí. Toco el almacén de funciones, vengo aquí, las usadas recientemente, por supuesto que en el primer lugar está contar.sí porque la usamos recién. Entonces, la función contar.sí cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición o criterio que le vamos a dar aquí abajo. Elegimos el rango que vamos a contar, que tiene que estar en función del criterio. El criterio habíamos dicho que son presentaciones mayores a 1 kilogramo. Por lo tanto, el rango tiene que ser, vamos al rango, tiene que ser el rango de las presentaciones, de las cantidades en gramos. Este es el rango. Si yo apretaría Enter ahora sin ningún criterio, va a contar todas las celdas que contienen las presentaciones. No me interesa. Ya lo hice antes, son 35. Me interesa de todas estas presentaciones las que cumplen con el criterio que dice el ejercicio. Que su presentación excedan, sean mayores que 1 kilo. Lo voy a colocar en gramos porque mi presentación está en gramos. Entonces, presiono aceptar y contar.sí me devuelve entonces este dato y me dice son 11 cuyas presentaciones exceden el kilo. Fíjate, Luana, a ver si me comprendiste. Vamos a volver al chat un segundito. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Bien. Bien. Hacemos estas dos
Si les parece, bueno, esta seguro. Estas dos son bastante complicadas. Me van a decir ustedes si están con cabeza como para poder estudiarlas, porque tiempo tenemos. Bueno, muy bien. Si pudiéramos comprar todos los productos, como antes, ¿se acuerdan? Si pudiéramos comprar todos los productos cuya presentación sea de 5 kilos, ¿cuánto gastaríamos? Nosotros acá vimos que aplicando la función suma, si pudiéramos comprar todos los productos sin ningún parámetro, sin ningún límite, sin ninguna condición, gastaríamos 10.026 pesos. Pero la pregunta de acá tiene un parámetro, tiene un límite, tiene una condición. Vamos a comprar los productos cuya presentación sea de 5 kilos. Solamente esos vamos a comprar. Queremos saber si compramos eso, solamente esos, ¿cuánto gastaríamos? Acá la función se complejiza. Es una función sumar, por supuesto, porque hay que sacar un total, pero tiene una partícula lógica, un punto sí, porque es una función que requiere un criterio. Solamente me interesa saber aquellos que tienen una determinada presentación y no otros. Quiero saber cuánto gasto en los productos cuya presentación sea de 5 kilos. No me interesan los de 3 kilos, los de 1 kilo, los de 500 gramos. Me interesa solamente saber cuánto gastaría si compraría una presentación de 5 kilos. Bueno, muy bien. Lo vamos a contestar con la función sumar.si. Fíjense que no utiliza la función suma.si. Se llama sumar.si. La voy a hacer con el almacén de funciones porque ya tiene 3 partículas. Es un poco más compleja, pero si prestamos mucha atención la vamos a deducir. Fíjense que las partículas o los parámetros de la función sumar.si son similares a la de contar.si, pero tiene un parámetro más. El primer parámetro se denomina rango, que es el rango de búsqueda del criterio. El segundo parámetro es el criterio. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es la condición que impone el ejercicio? El tercer parámetro es, perfecto, encontré en este rango este criterio. ¿Qué querés sumar? Esto otro. Entonces, fíjense, el criterio que establece el ejercicio es la presentación de 5 kilos. Me interesan solamente aquellos elementos que tengan una presentación de 5 kilos. Este es el criterio que me interesa a mí. Igual a 5 kilos. En mi caso serían 5.000 gramos, ¿no? Este criterio se busca en un determinado rango. ¿Cuál es el rango de búsqueda? Obviamente, las presentaciones. Ahí tengo que buscar esa condición. ¿Cuáles elementos cumplen con el criterio igual a 5.000? Presiono Enter y vuelvo al análisis. Pero sumar.si, ahora, en este tercer parámetro me pregunta, perfecto, yo de todo ese rango de presentaciones encontré aquellos que vos estableciste en tu criterio. ¿Qué querés sumar? Quiero sumar los precios porque la pregunta dice ¿cuánto gastaríamos? Entonces, ¿cuál es el rango de suma? El precio de los ingredientes. Con lo cual, aquí el rango de suma será el precio de estos ingredientes. ¿De qué manera funciona esto? Muy sencillo. Toma la primera celda del rango de búsqueda, D3. Se fija el criterio. ¿Es igual a 5.000? Si la respuesta es sí, salta a donde está el precio, almacena el dato. Si la respuesta es no, salta al renglón siguiente. Se va a D4.
Se fija el criterio. ¿Es la presentación 5.000? Si contesta que sí, salta al precio y lo almacena. Si contesta que no, salta al renglón siguiente. Y así sucesivamente por todas las presentaciones. Fíjense, en esta presentación, en la primera, en las almendras, lo va a desestimar. En el almidón lo va a desestimar. En el azúcar lo va a desestimar. En la impalpable lo va a desestimar. En la banana lo va a desestimar. Va a ir buscando, pero cuando llegue a la batata, va a encontrar que el criterio coincide en D8. Por lo tanto, allí va a saltar ¿a dónde? Al rango suma. ¿Dónde es el rango suma? En la columna E, misma fila, E8. Va a tomar ese precio, 200 pesos, y lo va a guardar en un almacenamiento interno. Va a seguir bajando. Para las batatas lo tomó, para el cacao lo desestimó, para el chocolate va desestimando hasta que llega a la crema. En la crema encuentra que el criterio se cumple, por lo tanto salta a la columna E, misma fila, y almacena el 500, que junto con aquel 200 es un 700. Y así sucesivamente en todos los lugares donde encuentra el criterio que se cumpla en el rango de búsqueda de presentación o cantidad. Cada vez que lo encuentre, salta al precio del producto y lo va sumando y lo va sumando siempre que el criterio se cumpla. Cuando llega al final, en 37, desestima o suma, salta o toma el dato, almacena o no y arroja el resultado final. Le voy a poner formato de moneda porque son pesos. Quiere decir que de aquellos 10.000 pesos que suman todos los ingredientes, 2.450 pesos importan los ingredientes cuya presentación son de 5 kilos. Muy bien, hacemos un paréntesis, vamos al chat. Muy bien, chicos, ustedes dirán si esto se comprende. Muy bien. No tengo ninguna pregunta. Yo sigo hablando como loca, pero no sé si me están escuchando. Alguien que me ponga un sí, si me están escuchando. Sí, 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 perfecto. Bueno, quiere decir que me escuchan, pero no hay ninguna pregunta. ¿Se entiende? Es mucha información, Andrea, sí, querida, por supuesto. Lo sé. Bueno, voy a aprovechar el impasse para preguntar si continúo con el análisis de las funciones o nos damos un tiempito para ir practicando con estas. Total tenemos tiempo para hacer esa actividad. Si quieren vamos viendo, si quieren tomamos unos minutitos para ver lo que quedó pendiente de la actividad 3. Ustedes me dicen, díganme ustedes a ver qué es lo que quieren hacer y yo voy por donde ustedes me vayan necesitando. A ver. Continuamos el análisis, cortamos, analizamos un poquito la actividad 3. No se queden mudos. Sí, la actividad 3. Bueno. Bien. Bueno, entonces analizamos hasta acá las funciones, son muy interesantes, un universo de estudio muy importante, requiere estudio, se habrán dado cuenta, ¿no? Vamos entonces a mirar un poquito la actividad 3, que ustedes tenían solos que buscar esas funciones y poder encontrarlas, ¿no? Bueno, vamos a entrar entonces en el trabajo práctico 3 para ver si lo podemos completar y ver qué nos falta.
Vamos a dejar por acá para el estudio de las funciones, para los que tengan, no sé en qué minuto estamos de grabación, pero los que tengan entregado el trabajo práctico 3, si quieren, pueden abandonar la reunión, no hay problema. Me quedo solamente con los que necesiten apoyo. Y después nos fijamos en qué minuto termina esta explicación. Mañana cuando suba el video nos fijamos. Bueno, voy a pasar entonces a la actividad 3. La voy a buscar en este ratito. Vamos viendo la actividad 3. Perfecto. Bien. Bien. Bueno, me tienen que decir, dada la extensión de este trabajo práctico, cuáles son los elementos que me quieren consultar. A partir de qué punto del trabajo práctico 3 quieren consultar. A ver, díganme, a partir de qué punto. Vamos a ir al chat. Ay, ¿dónde estás? Acá. El cuadro de Lucas y Paola. Los profesores de cocina. Soy mala. Bien, perfecto. Entonces creo que es desde el punto 6. A ver, vamos de vuelta aquí. Bueno, repasando. Con este diagrama, ayudado con este cuadro de costos de granel, ustedes pudieron sacar el costo de los 30 pancitos saborizados. Muy bien. Una vez que sacaron el costo de esos 30 panes, perfectamente pueden, a través de lo que costearon de aquí, pueden sacar el precio de un pan. Cuando ustedes tienen el precio de un pan, por supuesto van a poder sacar cuál es el costo de los 600 panes que vendió Lucas, cuál es el costo de los 3.000 panes, cuál es el costo de los 520 que sacó Paola. El precio de venta se multiplica ese costo por 3,5 y la comisión del vendedor, en este caso Lucas o Paola, será el 30% de ese costo. Yo lo voy a hacer rápidamente para que ustedes lo vean, pero vamos a ver si me da el tiempo para poder hacer todos los cuadros porque no tengo sacado este costo. A ver. Déjenme pensar a ver si lo tengo abierto, este trabajito. Un minuto más. Bien. Perfecto. Me voy a llevar las tablas a Excel. Así las vamos calculando juntos. Bueno, muy bien. Chicos, yo voy a calcular todo dentro de la misma hoja. A ver, o lo voy a hacer como está en el ejercicio así. Lo pueden visualizar bien, a ver. Bien. Esta hoja creo que se llamaba costopanes. Bien. En esta hoja llamada granel tenemos los precios del granel, que serían estos. Muy bien. Vamos a llevarlos entonces a esa hoja. Aquí tenemos los precios del granel. Una vez que tenemos eso, calculamos los precios de
los 30 pancitos. Y luego vamos a la columna de Lucas. Denme un segundo porque sin ese dato no puedo ir a completar esta tablita. Esto está en la hoja pedido. Vamos a llevar esto a la hoja pedido. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Vamos a trabajar aquí en el granel. Perfecto. Bien, la harina viene en 50 kilos, así que yo lo voy a poner en la presentación de gramos para sacar una unidad de medida en gramos o en centímetros cúbicos, es lo mismo, para poder utilizarlo luego en la presentación del cálculo de los costos. Así que 50 kilos, 50.000 gramos. Muy bien. 20 kilos, 20.000 gramos. 50 kilos, 50.000 gramos. 1 litro, 1.000 gramos o 1.000 centímetros cúbicos. 500 gramos, 500 gramos. La misma presentación. ¿Cómo saco el precio de 1 gramo para luego poder sacar el costo de lo que se necesite aquí? Muy simple, con un cociente. Lo que cuesta la bolsa dividido la cantidad que tengo aquí es el precio de 1 gramo. Selecciono copiado inteligente y acá tengo los precios de cada uno de los gramos, de cada uno de los elementos de mi cotización. Muy bien, ahora voy a la hoja costos y voy a colocar la cantidad en gramos para poder sacar el costo. Entonces, 2 kilos, gramos, que si ustedes quieren, lo pueden hacer así, como lo estoy haciendo yo, y si no, anotarse el 1000 en otra celdilla. La sal está en gramos, la grasa está en gramos, el azúcar está en gramos, el agua está en litros, lo vamos a pasar a gramos o a centímetros cúbicos. La levadura está en gramos. Perfecto. ¿Cómo sacamos el costo? Muy sencillo. Tenemos el costo de 1 gramo en la hoja granel, lo multiplicamos por la cantidad de gramos que tenemos aquí y sacamos el costo de ese producto. Voy a colocar el signo igual, voy a tomar la cantidad de producto y la voy a multiplicar por lo que sale ese producto. Presiono Enter y ya tengo el valor que aporta la harina. Como yo estoy segura de que están todos en la misma posición, voy a hacer copiado inteligente, pero es porque estoy segura que están todos ordenados en el mismo orden, ¿no? Aquí vamos a sumar el total del costo de los panes. Muy bien. 30 panes, 243,87. Yo me voy a anotar aquí el precio de un pan, que obviamente va a ser el costo de los 30 dividido este 30 que tenemos aquí, el costo de un pancito, entonces 8,13. Perfecto. Vamos a ver si hay alguna pregunta hasta ahora. Ninguna. Continúo entonces. Muy bien. Ya tengo entonces el costo de los 30 panes, el costo de un pan, que no lo dice el ejercicio, pero obviamente yo lo voy a sacar y lo remarco específicamente porque lo voy a tener que utilizar en la hoja de pedido. Un pan sale 8,13. Lo saco de acá, de este cociente. Muy bien, vamos a la hoja de pedidos y lo primero que vamos a calcular es el costo del pedido. El costo del pedido entonces va a ser lo que sale un pan multiplicado por la cantidad de panes vendidos. 600 panes vendidos por, me voy al costo de un pan. Lo voy a anclar, le voy a hacer una referencia absoluta, como pueden ver ustedes acá arriba, porque todos los demás van a estar multiplicados por el mismo costo del pan que está anclado en la celda I10. Entonces ahí tengo 600 panes, entonces vamos a agrandarlo un poquito para que lo vean bien. 600 panes,
C3, que es la cantidad de panes, por el costo de un pan, que lo anclé porque está en un solo lugar, ¿no? Entonces, para cuando lo copiemos, muy sencillamente, ya sabemos el costo de todas las otras ventas. El precio de venta era el precio de costo multiplicado por 3,5 por 3,5, ahí lo tenemos. Este es el precio de venta, muy sencillamente. Y la comisión es el precio de venta por el 3%. Yo lo voy a hacer mal, permítanmelo, lo voy a hacer acá. Voy a escribir el 3%, pero ustedes lo van a poner en otra celda. No, Gabrielita, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Vamos a colocar acá el 3% en una celda. Así repasamos un poquito cómo se ancla. Aquí. Precio de venta. Vamos a multiplicar por el 3%, lo anclamos, ya sabemos, lo tenemos que anclar porque cuando hagamos el copiado inteligente el 3% está en un solo lugar. Y aquí tienen las comisiones de los vendedores, sacaditas. Perfecto. Este ejercicio es un ejercicio, como ustedes pueden ver, de referencia absoluta, de referencia relativa, de referencia en 3D, porque fíjense que el costo del pan lo saco de la hoja de costo panes. Es más o menos lo mismo, Lo único que ustedes tenían que investigar solos es lo que voy a poner yo en color verde, que son los días que pasaron desde el pedido hasta hoy y el promedio de la cantidad de panes vendidos por estas incursiones, por día, digamos, ¿no? O por venta. Así que bueno, no sé si sobre esto queda alguna duda. Paso a explicar las funciones que se utilizan para resolver esta parte. Para resolver el promedio de los panes vendidos por unidad de venta, como ustedes ya detectaron, se utiliza la función promedio, que la estudiamos hoy, donde lo que tenemos que decirle a la función promedio, cuál es el rango a promediar, son las ventas de los panes, así que en promedio se vendió por venta 1050 panes. La cantidad de días que pasaron hasta hoy es muy interesante, es una función de fecha. Se coloca en una celda la función hoy, que no tiene argumento, fíjense, entre paréntesis, no se coloca nada. Ahí tenemos el día de hoy. Y después hay una función de fecha que se llama días 360. Se las muestro. Función categoría fecha. Se llama días 360. Acá la tengo. Donde ustedes tienen que colocar dos fechas. La fecha inicial y la fecha final. La fecha inicial es la fecha de pedido. La fecha final es la fecha de hoy. La voy a anclar porque después vamos a copiar esto en forma inteligente para todos los demás y la fecha de hoy está en un solo lugarcito. Voy a presionar Enter, no se escribe nada donde dice método. ¿Cuántos días pasaron desde la fecha del pedido hasta hoy? 10. Y lo mismo para el resto. Con copiado inteligente se utiliza esa función. Acá había que estudiar la función promedio y aquí había que estudiar la función días 360 que resta los días entre dos fechas y para saber la fecha de hoy se utilizaba la función hoy. No sé si con esto los ayudé. Vamos a ver en el chat. Mariela, mira, anclar es una de las referencias que estudiamos al principio. Excel se maneja con las referencias a las celdas. Entonces, hay unas referencias que no se pueden mover, porque cuando vos copias en Excel, Excel se va dando cuenta si vos copias hacia abajo y va haciendo referencias relativas a las posiciones de las filas que están más abajo. Si copias a la derecha, Excel se va dando cuenta y te va actualizando las columnas. Eso se denomina referencia relativa. Pero hay elementos que se utilizan en fórmulas o que se utilizan en funciones que están inamovibles y que hay que utilizar referencias para utilizarlos, Mariela. Esos elementos que están inamovibles se llaman referencias absolutas, y nosotros le decimos anclaje. Se ancla
anteponiendo un signo pesos, vamos a mostrar el Excel de vuelta, se ancla anteponiendo un signo pesos, a ver dónde, acá. Acá utilizamos una referencia absoluta, ¿ves? Yo estaba utilizando la referencia que estaba en I3, pero le antepuse a la I y al 3 un signo pesos para que cuando yo lo copie, en el renglón de abajo o en cualquiera de los otros renglones, ese I3 no cambie. Fíjate que F4 se convirtió en F5, F5 se convirtió en F6, Excel se va dando cuenta la posición relativa hacia donde vos hiciste el copiado inteligente, pero el I3 quedó inamovible, gracias a que vos lo anclaste, anteponiéndole el signo pesos a la letra y el signo pesos a la fila. Tenemos un tutorial que se llama referencia absoluta y lo puedes estudiar. Bien, espérate que está Patricia antes de Tamara. Si lo entrego mañana, pongo la fecha de mañana. No, Excel se da cuenta qué fecha es. Vos ponés igual hoy y Excel se da cuenta qué fecha es. Cada vez que uno lo abra, va a poner la fecha de el día de la fecha. Si me entendiste, Patricia, poneme OK. Tamara Lencina, profe, ¿cuándo va a subir esta clase? Porque para hacerlo tendría que ver lo que hizo e ir haciéndolo paso por paso. Sí, mañana, Tamara. Mañana esto se graba y se sube más o menos a la madrugada, así que mañana calcula que a la mañana lo subimos a YouTube, al mediodía lo tenés. Si para las 6 de la tarde no llegás, me mandas un WhatsApp que te extiendo el horario. Susana, profe, ¿le sale tan fácil? Son años. Me hace reír, Susana. Mariela, ¿lo entendiste? Patricia, OK. Tamara, OK. Bueno, hacemos una cosa, mira, para que no se les complique tanto, vamos a extenderlo un día más, hasta el jueves. Total, al fin y al cabo, un día más no pasa nada. Yo es para que no se me crucen con los chicos del jueves. Bueno, pero no hay problema. 24 de septiembre, ahí está. Vamos a guardar. Vamos a darle un día más a este trabajo 3, ya que presentó tantos inconvenientes. No hay problema. Le damos un día más. Volvemos al chat. Bueno, muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bárbaro, Luana, perfecto. Perfecto, vamos a ver si ya llegó. Vamos a ver, Luana. Sí, perfecto. Ya tengo 8. Entonces, prácticos. Muy bien. Bueno, muy bien. No pudimos atravesar los problemas técnicos. Así que, buenísimo, Andrea. Perfecto, muy bien. Bueno, ya pudimos atravesar los problemas técnicos, les decía. Horrible esto de no escuchar, no hablar. Bueno, ¿qué va a ser? Los elementos tecnológicos son así. Es todo un tema, porque bueno, los costos, ustedes vieron lo que salen las cosas, pero bueno. Este aparatito me salió 1.700 pesos, lo compré hará, no sé, 2 meses, cuando se me rompió Así que bueno, ¿qué va a ser? Así es la cosa. Bueno, no nos quejemos que por lo menos tenemos salud, Bueno, chicas, chicos, no sé si no tienen más preguntas, yo los saludo y los dejo con este ratito que les queda para poder avanzar en las tareas. Yo sé que esto, bueno, es un poquito complicado, pero si se sientan a estudiar, lo van a sacar perfectamente y lo que es más interesante, lo van a poder aplicar al universo Excel que se les va a abrir ya pronto. Muy bien. Bueno, los despido entonces. Que tengan una buena noche. Nos seguimos leyendo a través del Classroom.
Y el martes que viene seguimos en vivo porque seguramente, aparte de terminar con la clase, va a haber muchas consultas, así que nos vemos en el MET la semana que viene. Buenas noches a todos.